Cuando se duplican los cromosomas en la fase S, recuerden que sube a 92, ¿sí? Y luego, en cada división meiótica hay 46 para una célula y 46 para la otra célula. ¿Qué pasa cuando en una de las divisiones celulares, una de las células se queda con un cromosoma de más? Pues la otra célula quedará con un cromosoma de menos. Pero algunas otras pueden seguirse dividiendo de manera normal. Entonces, en este mismo paciente, yo puedo tener células con sus 46 cromosomas normales y puedo tener células con un cromosoma extra, un cromosoma adicional. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la estirpe celular que tiene un cromosoma de menos? Recuerden que las monosomías no son viables. Entonces, toda la línea celular de esta célula va a desaparecer. No vamos a encontrar evidencia de esta línea celular. Solo vamos a encontrar la que tiene la trisomía y las que son normales. ¿Sí? Entonces, este paciente que tuviera un cromosoma 18 de más, no va a tener las mismas características clínicas que un paciente que todas sus células sean de cromosoma 18, sino que este paciente va a tener signos y síntomas del síndrome de Edwards, pero no van a tener todas las características y no va a ser tan grave como en un paciente que sea un Edwards puro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la formación de gametos, de espermatozoides, y podemos ver que en la primera división meiótica puede ocurrir la falla. Entonces tener gametos para formar trisomías o puede tener gametos para formar monosomías desde la primera división meiótica. Cuando la primera división meiótica fue normal, en la segunda puede haber una falla y entonces tener gametos para formar trisomías, gametos para formar monosomías o bien gametos normales. ¿De acuerdo? Entonces puede ocurrir en la primera o en la segunda división meiótica la no disyunción. ¿Sí? Aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí? No hay disyunción en la primera división meiótica, por lo tanto una de las células se va a quedar con un cromosoma adicional. Evidentemente otra célula pues, va a perder esa capacidad. Bien, para que yo hable de euploidías, ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, sabemos que a pesar del eficiente proceso del bloqueo a la polispermia, es muy raro y en algunas ocasiones pueden llegar a entrar dos espermatozoides al mismo tiempo al ovocito, ¿sí? Y entonces tendríamos una carga muy elevada de genes, ¿verdad? De cromosomas. Tendremos 23 cromosomas de más. Entonces son estas las triploidías. El 66% de las triploidías diagnosticadas son porque entran dos espermatozoides. El 10% es porque el ovocito no llevó a cabo su división meiótica adecuadamente y el 24% es porque un espermatozoide no llevó a cabo toda la división meiótica completa, entonces entra con todo un complejo de 46 cromosomas. ¿Sí? Entonces, vean que hay muchas posibilidades para las euploidías, pero recordemos que esto no es viable. Generalmente estos se diagnostican en molas y datiformes. Muchos embarazos molares son de este tipo, triploidías o tetraploidías. ¿De acuerdo? Que es todo un juego completo del cromosoma. Bien, en esta imagen tenemos formas de marcar o de buscar algunos genes en particular dentro de los cromosomas. Nosotros podemos encontrar a través de tinciones inmunológicas elementos dentro de los cromosomas que nos hagan buscar. Aquí tenemos un análisis inmunoradioactivo en donde puedo yo marcar cuál es la región traslocada de los cromosomas. ¿Sí? Puedo encontrar traslocaciones, de lesiones. ¿Sí? Este es un inmunoensayo donde podemos ver con fluorescencia dónde están los fragmentos de un cromosoma que yo esté buscando. Aquí utilizamos un marcador especial para localizar el cromosoma 21. Tenemos un cromosoma 21, otro cromosoma 21 y vean el cromosoma 21 que está aquí adicional y este es el cromosoma 13. Entonces es una traslocación robertsoniana. Tiene el cromosoma 13 y un cromosoma 21 adicional. Entonces esta es una trisomía 21 por traslocación robertsoniana. Entonces yo puedo marcar
de diferentes colores a los cromosomas, ¿sí? Un aspecto de fotocolorimetría, y buscar específicamente cuál es el daño que pueden tener los cromosomas. Algunos cromosomas, ustedes en su segundo año seguramente hablaron del cromosoma Filadelfia. Algunos cromosomas tienen características muy particulares en su translocación, y entonces podemos nosotros marcar específicamente los genes que estemos buscando para esas translocaciones, ¿sí? Aquí que podemos observar, vean, el cromosoma 22 tiene un segmento diferente, ¿sí? Y ese segmento podemos ver que el cromosoma 2 está modificado. Entonces hay translocaciones entre el cromosoma 2 y el 22. Aquí yo puedo ver una zona de inserción de un gen que no debería estar ahí. Y ya siendo mucho más específicos, utilizamos estas tablas de electroforesis, donde nosotros podemos buscar específicamente las zonas o los genes en particular o las regiones cromosómicas que se traslocaron de un cromosoma a otro cromosoma. Bien, ya por último, las alteraciones en los autosomas, cómo nosotros vamos a considerarlas o clasificarlas de acuerdo a sus características. Bien, les decía que las autosomopatías pueden ser por trisomía o monosomías, ¿sí? Las monosomías de los autosomas no son viables, todas las células son eliminadas, ¿sí? Y solo la trisomía 21 es de las que genera productos que nacen y pueden llegar a sobrevivir durante mucho tiempo. Las otras trisomías que les decía, que son la 18 y la 13, es el síndrome Patau y el síndrome de Edwards, ¿sí? Pueden llegar a sobrevivir el nacimiento, pero mueren a edades muy tempranas cuando esto sucede. Bien, en algunas ocasiones puede haber errores no en la división meiótica, sino durante las mitosis, como vimos en el ejemplo anterior, pueden formarse mosaicos en algunos de estos pacientes. Bien, ¿qué cosas debemos considerar para las aneuploidías o las alteraciones en los autosomas? Todas las alteraciones en el número de autosómicas deben de tener dos datos importantes. Uno, todos los niños tienen malformaciones, todos, ¿sí? Todos los que tengan un defecto de este tipo. Y también todos van a tener fallas en el desarrollo del sistema nervioso central, con un retraso mental que puede ir desde leve a un retraso mental profundo que los lleve a la muerte de manera temprana. Bien, ¿qué pasa cuando la alteración está en los cromosomas sexuales? Las alteraciones en los cromosomas sexuales son mucho más benignas, porque estos sí pueden llegar a sobrevivir más tiempo, ¿sí? Estas son mejor toleradas que los autosomas porque casi no tienen información para las estructuras corporales, prácticamente están enfocadas a la organización sexual, ¿sí? Y recordemos que, aunque las mujeres tienen dos cromosomas X, habitualmente uno de los cromosomas es inactivado, funcionan como si fuera una monosomía, ¿sí? Entonces prácticamente un cromosoma X de las mujeres está inactivo. Y entonces eso permite que aunque haya pérdida de uno, pues no haya realmente una sintomatología muy importante. Y el cromosoma Y, en nosotros los hombres, nosotros estamos en una región muy pequeñita del cromosoma Y, que afortunadamente pues es la que causa la diferencia entre un sexo y el otro. Bien, ¿qué características van a compartir las personas que tengan una alteración en sus cromosomas sexuales? Bien, generalmente su problema principal es el desarrollo sexual secundario, la adquisición de caracteres sexuales secundarios y su capacidad de reproducción. Entonces, prácticamente no hay alteraciones a otros sistemas de manera muy importante, ¿sí? Aunque sí puede haber alteraciones en otros sistemas, pero no hay una repercusión tan grave que no les permita sobrevivir. La mayoría de estos trastornos pueden llegarse a reconocer hasta que llegan a la pubertad y no hay los cambios sexuales secundarios esperados. Y esto, aunque parezca sexista, no lo es, ¿sí? Cuando nosotros tenemos multiplicación o un número mayor de cromosomas X, el exceso de cromosomas X va a generarnos un
déficit neurológico después de 2 cromosomas X, ¿sí? Entonces, a mayor número de cromosomas X, va a aumentar el déficit neurológico de sus pacientes. Entonces, por ejemplo, los que tengan tetraploidías o elementos de más cromosomas X, pues va a ser lo que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los cariotipos que podemos llegar a encontrar. Podemos encontrarnos en los cariotipos cromosomas el número normal, pero podemos encontrar de lesiones, translocaciones o elementos que nos interesen en cuanto a su estructura o en el número. Todo eso diagnosticado con el cariotipo, ¿sí? Podemos ver las diversas alteraciones, inversiones, duplicaciones, pueden interactuar una alteración con otra, una inversión y duplicación. Pueden suceder varios elementos durante el desarrollo de estas alteraciones, ¿sí? Bien, ¿dónde podemos encontrar triploidías? 69XXX o 69XYY, ¿sí? Y estas alteraciones les decía que eran muy comunes en las mulas hidatiformes, ¿sí? Y pues, va a ser más común en los seres humanos encontrar trisomías, sobre todo la trisomía 21, que es la más común de todas. Monosomías, la única monosomía existente y viable es la del gen, la del 45X0, ¿sí? No puede existir un organismo sin un cromosoma X. Tiene que existir cuando menos un cromosoma X para que llegue a sobrevivir. No existe la monosomía 45Y0, porque necesitamos mucha de la información del cromosoma X para poder funcionar. Y ya por último, la bibliografía. Hay varios libros de los que están recomendados, de los cuales salió toda esta información. Bien, les agradecemos mucho su participación. Recuerden enviarnos sus preguntas a través de la página de internet. Ya corregimos el problema que tuvimos con las presentaciones. Ya podemos subir las clases sin mayor problema. Gracias y nos vemos para la próxima sesión. Ya vamos para la cuarta de 6. Gracias. Nos vemos.